Hola chicos, bienvenidos de nuevo a nuestra clase. Como veis, hoy vamos a tratar el origen del léxico castellano. Como dijimos, nuestra lengua es una lengua románica, derivada del latín, y por eso, como veis, tenemos que de un 70 a un 81% nuestra lengua tiene un conjunto de palabras en su mayoría latinas o de origen latino, mientras que el otro tanto por ciento, un 30, derivará del contacto con otras lenguas. Vamos a empezar hablando de las de origen latino. En primer lugar, tenemos las palabras patrimoniales. Las palabras patrimoniales son aquellas que derivan del latín y han evolucionado en nuestra lengua desde el nacimiento de esta. Es decir, que han pasado por todos los cambios fonéticos y fonológicos del castellano desde que se creó. Por eso, si os fijáis, su forma es muy distinta a la del étimo latino. Lobo viene de lupus y caballo viene de caballus, por tanto han variado su forma. Si os fijáis también, estas palabras siempre harán referencia a la realidad concreta, aquella que podemos percibir por los sentidos. ¿Por qué? Porque son palabras que se utilizaban en la vida cotidiana, porque las voces patrimoniales van a derivar siempre del latín hablado por el pueblo. Por eso siempre hacen referencia a la realidad. Además, si os fijáis, su significado es muy parecido al del étimo latino, pero puede variar en ocasiones y tener un sentido un poco diferente. Ahora vamos a hablar de los cultismos o semicultismos. Estas palabras derivan del griego o del latín y las cogemos directamente de estas lenguas y las incorporamos en el castellano, pero sin modificaciones. ¿Por qué? Porque al entrar tan tardíamente en nuestra lengua, ya el castellano ha pasado por todos esos cambios fonéticos y estas palabras no las padecen porque entran más tarde. Por eso, si os fijáis, su forma va a ser muy parecida a la del étimo griego. Por ejemplo, en este caso, onírico viene de oneiros, que significa ensueño, y es muy parecida a su forma. Siempre los cultismos y semicultismos tendrán una forma muy parecida al étimo del que provienen. Imberbe, del latín imberbis, también muy parecido. En este caso, como veis, siempre van a hacer referencia a conceptos más abstractos. ¿Por qué? Porque estas palabras venían o entraban en nuestra lengua a partir de las artes y las ciencias. Por tanto, hacían referencia a pensamientos o ideas. Y van a tener, aparte de un aspecto muy parecido, también tendrán un significado idéntico al del étimo latino. Por último, vamos a ver los dobletes. Los dobletes será un fenómeno que consiste en que tenemos una palabra latina que ha dado a su vez una voz patrimonial y un cultismo. Fijaos, de clavis tenemos clave, que al ser igual será el cultismo, mientras que llave será la palabra patrimonial. ¿Por qué? Porque ha evolucionado más. Bien, ahora vamos a ver el otro lado de la pizarra, los préstamos. Los préstamos son aquellas palabras que cogemos de otras lenguas, pero podemos cogerlas o bien en el pasado histórico o bien las hemos cogido recientemente. En el pasado tendríamos los préstamos prerromanos, es decir, aquellos que harían referencia a palabras de las lenguas de antes de la llegada de los romanos, la tartésica, la íbera. Por ejemplo, barro, pizarra, vega, harán siempre referencia a la naturaleza, normalmente. En segundo lugar, tenemos los préstamos clásicos. Estos préstamos clásicos pueden ser, atención aquí, tanto del pasado, es decir, en este caso serían cultismos y semicultismos que se adoptaron en el pasado histórico, en otras épocas, o bien palabras cultas, es decir, del griego y del latín, que hemos recibido en el castellano recientemente, pero a partir de otras lenguas, por ejemplo, del francés y del inglés. En este caso, por ejemplo, tendríamos axioma, ordenador o bacteria. Y por último tenemos los extranjerismos. Estos son las palabras en general que hemos adoptado de otras lenguas y pueden ser de procedencia muy variada. Pueden ser arabismos, germanismos, anglicismos. Sobre todo en el caso de los anglicismos, es decir, las palabras derivadas del inglés y los galicismos derivadas del francés, crece su cuantía a partir del siglo XVIII, porque la península se abre a Europa y los ideales liberales con la Ilustración. Ahora vamos a ver un pequeño cuadro donde veremos las muy diversas procedencias que pueden tener los extranjerismos en nuestra lengua. Vamos con ello. Bien, chicos, aquí tenéis el cuadro. Tenemos en primer lugar los que hemos llamado los sustratos prerromanos, es decir, las palabras de lenguas
prerromanas, anteriores a la llegada de los romanos. Y como veis, siempre son referidas a la naturaleza: arroyo, braga, balsa, camino, cerveza. Grecolatinos, en este caso, serían tanto cogidos en el pasado, siendo cultismos, o bien cogidos en el presente de manera más reciente, pero a partir de otras lenguas: bacteria, ordenador, cibernética, eutanasia. Germanismos serían introducidos a partir del siglo V, con la llegada de los visigodos. Tenemos adrede, nombres como Álvaro, espía, normalmente siempre terminología referida al ámbito bélico. Guerra, ropa, Kaiser. Por otro lado tenemos arabismos, tenemos más de 4.000. ¿Por qué? Porque la invasión fue durante mucho tiempo, del siglo VIII hasta el siglo XV. Por tanto tenemos muchísimos: aceite, alcohol, alelí. Mirar también cómo siempre van a empezar muchos por al o por vocal. Galicismos, que crecen sobre todo en el siglo XVIII y a partir de la Edad Media. Es decir, palabras, siempre acordaros, galicismo del francés: paje, fraile, mesón, doncel. Americanismos o indigenismos, a partir del descubrimiento de América tenemos palabras como patata, canoa, tomate, loro. Anglicismos, sobre todo a partir del siglo XVIII, como hemos dicho, con la abertura de la península a las ideas liberales de Europa y los viajes de nuestros intelectuales con la Ilustración a Europa y a Inglaterra. Tendríamos palabras como cheque, fútbol, meeting. Catalanismos, hay muy pocos: paella, faena, butifarra. En cuanto a los italianismos, fijaos también que se tratan de palabras normalmente referidas al ámbito artístico, porque entran sobre todo en la época del Renacimiento, en el siglo XV y XVI. Piloto, arsenal, novela. Lusismos serían palabras del portugués. Tendríamos bandeja, buzo, caramelo. Los galleguismos, aquí fijaros en los sonidos de las lenguas, muy importantes para identificar su procedencia. Tendríamos chubasco, morriña, achantarse, corpiño. En cuanto a los vasquismos, tendríamos palabras como izquierda, pizarra, boina, fijaros en las zetas típicas del vasco. En cuanto a los gitanismos, también, que debemos tenerlos en cuenta, tendríamos palabras siempre con acento agudo y con el sonido CH. Fijaos: gachó, parné, gachí, chori, chaval, chungo. Y por último tenemos también palabras de procedencias tan varias como el japonés, con esas Ks tan propias como karaoke, kamikaze, kimono. Del maorí, es decir, de Nueva Zelanda, como kiwi. Del ruso, zar o kremlin. O del polinesio, como tabú. Y hasta aquí nuestra clase de hoy. Acordaos de repasar todo lo que hemos visto y de investigar la procedencia de las palabras con nuestros ejercicios imprimibles en unprofesor.com, y nos vemos en la siguiente sesión.